Claustrofobia, el miedo a los espacios reducidos. Antologías del miedo para el mundo. Buenas noches. Hoy les entregaré el testimonio de un amigo mío, al cual aprecio sobremanera. Quizá por su charla agradable, o simplemente es la ternura que me da su edad avanzada. Juan Carlos es un exminero de la región de Sonora, que con 72 años finalmente me cuenta su historia, la realidad de por qué no ha vuelto a pisar una mina, debido a su claustrofobia. En los años 70 yo apenas era un jovenzuelo, uno que había heredado el oficio de su padre, hombre bragao que murió joven debido a una pelea en una cantina. Mi madre fue una mujer santa, como toda madre mexicana. Aún hoy la recuerdo rezando por mí. Rememoro sus lágrimas cuando me sacaron de entre la tierra. Yo era más grande de cuerpo que ella, pero tras aquella temporada mi debilidad física me había convertido en un muñeco, aún en las manos de aquella pequeña mujer, que sin vacilar me sujetó y cargó entre sus brazos, besando mi frente. Su rostro se llenó de tierra oscura y buena. No le importó. Ella solo pensaba en abrazarme, y al cabo de un rato sus lágrimas se volvieron lodo sobre mi rostro, un fango cálido que aún hoy recuerdo. Perdón, aún ni siquiera comienzo y ya estoy llorando como si fuera un pambazo pequeño. El día que te conocí, miré tu rostro y reconocí en él aquel asombro que alguna vez hubo en el mío. La entrada a la calera no era como la de cualquier mina, no, esta era alta, prácticamente una bóveda natural. Miré aquella inmensidad y me sentí atraído a ella. Sujeté la medalla de San Lorenzo, herencia de mi padre, mientras acariciaba las ancas del burrito a mi lado. Entonces la mina se redujo de golpe. Sin darme cuenta, la gente que entraba en grupos enormes se iba alineando hasta formar una acelerada y bien uniforme fila. Parecíamos hormigas, si lo pienso bien. Primero pasé yo y después Gaspar. Gaspar, así se llamaba el burro. La oscuridad de la mina era total. Prácticamente todos caminaban a ciegas. Yo solo seguía al grupo que llevaba adelante, aunque no podía verlo. Solo tropezaba con sus talones para escuchar quejidos de molestia. Hacia mí, claro. Quizá por torpe, quizá por ser el nuevo. Al mirar hacia atrás, la lejana luz de la entrada dibujaba las cabezas de todos aquellos hombres. ¡Ay! Pero al mirar hacia el frente no había nada más que ruido en la penumbra. Sentí entonces que la temperatura cambió rápidamente. Pasó de ser fresca a ser muy húmeda y caliente. ¿Cómo le llaman? Bochornosa. Así pasaron varios años. Aquel recorrido se había vuelto tan habitual que la oscuridad de la entrada ya me resultaba cómoda. Cada de vez en cuando algún chico entraba a trabajar por temporadas y ellos me pisaban los talones en aquel sitio. Yo solía hacer ruidos de descontento, pero era más una pequeña burla que cualquier otra cosa. Al final de aquel túnel comenzaba el descenso mismo que se hacía en penumbra. En el suelo comenzaban los rieles que sacaban el material hasta las bandas en las que las mujeres separaban los minerales. Mi madre, ella trabajó ahí toda su vida y era común que las chicas del poblado acabaran casadas con los mineros. Siempre había alguien que se detenía en aquel sitio de vez en vez para cortejar a las que les gustaban. Ellas nunca bajaban, pues daban mal agüero. Finalmente, al acabar los rieles se miraban las lámparas de petróleo. Ahí era donde se separaban los hombres de los niños. Yo ya con 25 años en aquel entonces era un hombre, y mi compañero solía remarcármelo.
Tristemente nunca supe su nombre. Apenas llevaba unos meses trabajando, pero ya bajaba hasta la zona de nuevas exploraciones. Solo que se le decíamos el burro. Yo ahí no lo sabía, pero sería él quien me salvaría a mí la vida. Él era un chico alegre, un chico enamorado. Fue en aquella tarde del año 76 que el burro me pidió que lo acompañara a media jornada a reportar un nacimiento de agua que acababa de encontrar. Al parecer, al golpear una pared de ella, empezó a brotar mucha agua. Bueno, quizá no tanta, aunque la verdad yo no la vi, pero debíamos reportarlo. Pasamos entre todos nuestros compañeros. No había nadie afuera de su lugar. Quizá ese compromiso a un trabajo así fue lo que los mató. No lo sé. Empezamos a subir por los rieles de la nada. El burro se detuvo junto a una columna. Al lado de ella había un carro volcado que hacía tiempo había dejado de servir. Me senté en él y escuché cómo mi amigo chiflaba con fuerza. Desde la parte alta de los rieles apareció Dulce. Ella era la luz de los ojos del burro. Y sin pena decirlo, también era la luz de mis ojos. La amaba tanto como él, pero ella lo había escogido por sobre mí. Nunca, jamás le dije lo que sentía, pero creo que ella lo sabía. Aunque eso no importa, pues de la nada se escucharon muchos gritos desde lo profundo de la mina. Y un segundo después miré cómo la oscuridad caía sobre la luz de la parte alta de los cielos hasta convertirse en pura negrura. Algo me empujó, algo muy pesado. Terminé a cuatro patas en el suelo sin poder ver nada. Todo era oscuridad. ¿Qué, qué poder contarte sobre aquello? Recuerdo haber escuchado la lluvia en aquel momento. ¿No es asombroso? Aquel sonido no lo podría comparar con nada, excepto con la lluvia. No reaccioné, no me moví, no hice nada. No sabía lo que estaba pasando. Y de verdad me quedé quieto, congelado hasta que la lluvia paró. Entonces fue que saqué de mi camisa una caja de fósforos, una que ni siquiera había empezado a utilizar, y encendí uno de ellos. Entendí mi situación entonces. Estaba encerrado en el vagón, debajo de cientos de toneladas de tierra oscura. La mina, la calera, había caído. La densidad de aquella soledad era tanta, era como si pudiera tocarla. Pasé mucho tiempo llorando y no me da pena decirlo. Creo que tenía miedo de que al tener algo de luz me volviera loco saliendo lo que me rodeaba. Así que solo lloré. Abracé mis rodillas como un niño y dejé que las lágrimas salieran. Sollocé esperando la muerte. Deseé haber muerto junto a mi amigo. Tenía miedo de saber cómo sería. Tendría frío, pasaría hambre, la sed me secaría la garganta. Es horrible la angustia de saber que la muerte está cerca y no saber cómo ni cuándo. Entonces lo recordé a él y a la luz de mis ojos. Ellos seguro habían muerto, juntos así como su destino, pues seguramente acabarían casados y teniendo familia y vivirían de la mina toda su vida. Y toda la vida me sentiría feliz por ellos, quizá un poco celoso por la luz de mis ojos, pero jamás los miraría con malicia ni con malos ojos. ¡Burro!, grité en la oscuridad. Dulce,
mascullé mientras arañaba el tibio vagón. Se sentía tibio porque la tierra era cálida y aquella calidez la tenía en mis uñas. En cierto momento, en cierto punto ya no sentía el suelo. La tierra bajo mis pies se había vuelto tan suave y tan unida a mi cuerpo que me sentía como sopa, como si me hubiera fusionado con ella. Había escuchado de algunas personas que terminaban con todo, solo mordiéndose la lengua, y lo consideré. De verdad pensé largo rato en hacerlo, pero justo cuando tomé el valor, ya tenía la lengua entre mis dientes y me iba a golpear con el puño para hacer el corte. Entonces, un pequeño golpe junto a mí. Era la ayuda. Ya venían a salvarme. Venían a sacarme de aquella penumbra horrorosa. Pero cortando mis esperanzas, escuché de nuevo. Y esta vez aquel ligero golpe se acompañó de una voz. Amigo, ¿estás ahí? Contéstame, compadre. Jamás olvidaré su voz. Era el burro. Me quedé en silencio, con el oído pegado a la pared metálica, esperando volver a escuchar. Pero al paso del tiempo, nada. Me decidí entonces a encender un fósforo más, pero aún con aquella luz no podía mirar nada, ni siquiera las paredes de mi prisión. Pero sí podía escuchar aquel pequeño golpeteo y su voz llamándome. Juani, tienes que salir de aquí, compadre. Necesito que me ayudes. El fósforo se acabó en mi mano y quemó la punta de mi dedo, así que encendí uno más. Su voz continuó. La tierra me aplasta el pecho. Duele. Ayúdame. Aquel fósforo se terminó también, uno tras otro. Terminé con todos mis cerillos, hasta que casi en el último de ellos le pregunté al burro por ella, por la luz de mis ojos. Él me contestó, ella está aquí conmigo. Y antes que aquella luz acabara de carbonizar mi dedo, también escuché la voz de la luz de mis ojos. Comencé a cavar en un costado del vagón, que una vez más había tomado su forma. Ya no estaba flotando en la oscuridad. Usé mis manos, incluso mi dedo carbonizado para jalar la tierra dentro de aquel pequeño cuadro, aquel pequeño pedazo de metal sin aire. Cavé con demencia, gritando mientras lo hacía. Salí por completo de mi jaula y me arrastré, igual que un gusano. Me arrastré hacia lo que yo sentía era arriba. Avanzaba poco, pero no me detuve. Solo seguí jalando la tierra debajo de mí hasta que me dejé vencer. Pero fue justo ahí que entre la tierra y la oscuridad una mano me sujetó de la muñeca y su voz volvió a sonar en mi mente. Me decía, arriba amigo, tienes que salir de aquí, por ti, por mí, por Dulce. No te rindas, sé que estás cansado, sé que tienes hambre,
pero no te rindas. Entonces, tras escuchar su voz y sentir su mano, saqué de mi bolsillo aquel último fósforo y lo encendí con mi mano libre para ver de verdad. Espero puedas creer mi antología, pues al encenderlo pude ver la mano del burro sujetándome con fuerza la muñeca. Pero al apagarse aquella luz, la mano de mi amigo me soltó y yo solo avancé. Seguí subiendo tan lento como un caracol, pero no me detuve hasta que la tierra que me rodeaba se empezó a volver cada vez más blanda. Incluso me pareció escuchar voces de personas, gente hablando, y esta vez estaba seguro que no era en mi cabeza. Lo demás es agua pasada, ya lo sabes. Salí de aquel lugar lleno de lodo y la empresa me llenó de dinero, todo para que dejara ahí a mis demás compañeros, para que jamás dijeran las autoridades que decenas de mis amigos estaban enterrados bajo aquel sitio. Muchas familias recibieron aquel mismo trato. La compañía pagó por silencio y después de un tiempo se anudaron los trabajos en la mina. El acuerdo era sacar discretamente los cuerpos que pudieran y darles santo entierro, pero yo no ayudé en eso, aun cuando no encontraron a ninguno de mis amigos ahí abajo. Y no, antología, no es un cuento de terror. El agua, fue el agua la que encontró el burro y que brotaba de los muros. Fue la que se llevó los cuerpos de mis amigos al fondo de la tierra y jamás recuperaron ni uno solo de ellos, ni siquiera el de mi compadre o el de la luz de mis ojos, ni siquiera el de ellos que fueron quienes me salvaron. Gracias, antología, por escucharme. En aquel año hubo un terremoto en la lejanía, mismo que produjo movimientos telúricos que debilitaron las estructuras más vulnerables. A eso se agrega el flujo de agua descubierto en la calera, y la suma total resulta en un derrumbe del que solo salió un superviviente, mismo que permaneció 20 días bajo tierra. Al salir mostraba deshidratación severa, desnutrición y heridas en ambas manos por excavar con ella, además de un dedo calcinado hasta el hueso por quemadura. También, aquel hombre descubrió unas horas después, cuando pidió un baño, que al cerrar la puerta todo se obscurecía y que la asfixia volvía. Había desarrollado claustrofobia severa y al estar en cualquier espacio cerrado, volvía a estar debajo de la mina, debajo de la calera, encerrado, debajo de aquel viejo vagón. Mi amigo Juan Carlos, muchas gracias por contarnos tu antología de miedo. Te deseo la mejor de las noches. Y a todos nuestros escuchas, dulces sueños.